Hermanos, muy buenos días. Señor les bendiga, hermanas de Lurín, hermanos de Lurín. Eh, esta semana, como la semana pasada, como sabrán, se me ha complicado un poco mi tiempo por los temas de estudios, pero igual había que coordinado con el hermano Pedro poder mandar una pequeña grabación acerca del encuentro celular de esta semana, así que espero que pueda ser de ayuda y vamos a empezar, ¿ok? Vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor Padre Celestial, Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta tarde, por esta noche, Señor. Padre, oramos que sea tu Espíritu guiándonos y oro también por mis hermanos, que les guíes en su estudio, tu palabra, que nos hables de manera personal con tu palabra, Señor, y disponga nuestro corazón a someternos a tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos, úsalos en cada una de las células donde tú los has puesto, que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, a cada necesidad. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El tema del encuentro celular esta semana es una búsqueda de bienestar personal lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Y el texto que nos han puesto para poder leer es Números capítulo 32, versículo 22 al 23. ¿Ok? Números 32, 22, 23. Recordemos que esto no es una prédica en sí, hermanos, es más que todo dar algunas pautas, aclarar algunas dudas, de repente hacer algunos comentarios con respecto a la separata, para que les puedan ser de utilidad a ustedes en el estudio personal que puedan tener, ¿ok? No vamos a demorarnos mucho, ¿ok? Pero sí vamos a desarrollar brevemente el material que tenemos para esta semana. Muy bien. En Números capítulo 32, versículo 22 al 23 nos dice lo siguiente. A ver, vamos a buscarlo. Muy bien. Ahí en el material que tienen ustedes, específicamente está el versículo 23, ¿ok? Dice más, si así no lo hacéis, aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará, ¿no? Sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Permítame un segundo, hermanos. Voy a sacar mi otra Biblia. Pero más o menos los que hemos leído el capítulo 32, les animo a que lo puedan leer si no lo han hecho. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos, ya en el capítulo 32? Bueno, recordemos que el pueblo de Israel ya prácticamente está a puertas de entrar a la tierra prometida. Ya han podido vencer algunos pueblos enemigos que estaban, digámoslo así, antes de cruzar el río Jordán, ¿no? Han derrotado ya algunos pueblos y hay un territorio ya que ellos están ya, digámoslo así, que han conquistado, pero aún no han cruzado a Canaán, aún no han cruzado el río Jordán, aún están para este otro lado del río. Y las tribus de Rubén y Gad le van a solicitar a Moisés que ellos puedan quedarse en el territorio ya conquistado, debido a que era un territorio propicio para poder hacer agricultura, para poder tener a su ganado, ¿verdad? Y ellos ven la tierra y es una tierra que les favorece a ellos considerando que se dedican a la ganadería. Pero, ¿cuál era el riesgo? El riesgo era que ellos se quedaran allí y no ayudaran a sus hermanos también a conquistar la tierra que todavía faltaba conquistar. Entonces, ellos se van a comprometer si bien van a ya a poseer la tierra que hasta ahora ya tienen, la tribu de Rubén y Gad, se van a comprometer a dejar a que ellos, sus hijos se van a quedar ahí, ¿no? Sus hijos, sus animales, sus bienes, y van a ir con sus hermanos hacia la demás tierra que falta por conquistar,
al otro lado del Jordán, se comprometen a ayudarles también a poseer sus territorios. Y una vez que ya han culminado ya de conquistar la tierra, ellos ya iban a regresar y se iban a quedar en estos territorios que estaban al otro lado del río Jordán. Entonces ellos se comprometen, ¿no? Se comprometen a ayudar a sus hermanos también en poder conquistar su herencia, ¿no? Y Moisés les dice lo que hemos leído, ¿no? Si no lo hacéis, he aquí habréis pecado contra Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eh, ¿Qué nos enseña este capítulo, hermanos? En resumen, la importancia de no solamente pensar en nosotros, en nuestro bienestar personal, sino también pensar en el bienestar de los demás, y enfocándolo un poco a lo que la separata nos menciona, pensar en lo que Dios desea para nuestras vidas. Dios no solamente quiere que para nuestras vidas, que nosotros busquemos el bienestar personal, sino también que nuestras vidas puedan ser de bendición y útiles en las manos del Señor para que otras personas también puedan ser bendecidas, para que otras personas también puedan alcanzar, crecer en su relación con el Señor. Y finalmente puedan también eh, formar parte, ¿no? Del ejército del Señor. Y creo que eso es lo que también ustedes están haciendo, ¿verdad, hermanos? Al tener sus células, se están disponiendo no solamente a estar cómodos o cómodas, porque es muy fácil quedarnos cómodos en la iglesia y solamente recibir, y de repente ya estoy bien porque ya estoy conociendo al Señor, llevo mis cursos, pero no solamente es eso, ¿no? Sino es buscar también cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que mi vida también pueda ser de bendición, que yo pueda reflejar el carácter de Cristo y que nuestras vidas puedan también ser de edificación para el cuerpo de Cristo. La voluntad de Dios es que su cuerpo sea edificado, que su iglesia sea fortalecida y ha dado a su iglesia dones, ha dado a su iglesia talentos, ha dado a su iglesia eh, personas con características particulares para poder ser de bendición uno al otro y de esa manera todos podamos crecer y su iglesia se fortalezca, ¿no? Se crezca. El propósito de Dios va más allá del bienestar personal, sino pensar en el bienestar de todo, de iglesia. Y es lo que esas tribus de Rubén y Gad se les demandaba. No solamente pensar ya, hemos llegado, hemos conquistado esos territorios, van a ser para ustedes, pero no solamente tenían que pensar en ellos, sino también en las demás tribus, en sus demás hermanos que aún no habían conquistado, que aún no habían logrado, que aún no habían llegado a conquistar su herencia, el territorio que Dios había prometido darles. Entonces podemos hacer una especie de comparación con la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros vamos creciendo en nuestra fe, vamos aprendiendo más la palabra de Dios, podemos conformar simplemente con estar en la iglesia y no servir y no comprometernos. Pero a medida que vamos creciendo, vamos entendiendo que la voluntad de Dios es que nuestras vidas puedan dar fruto. Y ese fruto muchas veces va a involucrar salir de nuestra comodidad, salir de nuestro confort, estar dispuestos a servir al Señor, a comprometernos, a poder también trabajar, y eso y es parte de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Entonces, en la separata ustedes van a encontrar, y, perdón, también es importante recordar, animar a la célula. Ustedes saben que en la célula hay hermanos de diferentes edades, diferentes circunstancias, también hermanos de repente que tienen tiempo en la fe, sobre todo hablando de personas más jóvenes, ¿no? Tiempo en la fe y no han crecido o están creciendo o están en ese proceso o no se quieren comprometer, animarles a que puedan buscar, ¿no? Y comprometerse con el Señor, no solamente buscar nuestro bienestar físico, temporal en este mundo, sino poner la mirada en las cosas eternas, poner la mirada en las cosas celestiales. No solamente buscar el bienestar en este mundo económico, físico, sino también poner nuestra mirada siendo conscientes de que nuestra vida como hijos de Dios tiene que ver con las cosas de Dios, con el reino de Dios.
Nuestra mirada tiene que estar en el cielo, nuestros pies tienen que estar en la tierra, ¿verdad? Pero nuestra mirada puesta en Cristo, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Entonces vemos aquí en la separata, se menciona, el adorarnos a nosotros mismos se puede manifestar a través de la búsqueda de bienestar personal, sin considerar ni estar dispuesto a realizar la voluntad de Dios como nuestra prioridad, y esto es pecado. Entonces vemos que cuando nosotros comenzamos a adorarnos a nosotros mismos, ya no dejamos de adorar a Dios, y en vez de poner a Dios como el centro de nuestras vidas, nos ponemos a nosotros, a los intereses, a nuestras prioridades, ya no vamos a estar dispuestos a realizar la voluntad del Señor. Y eso es pecado, ¿no? Todo pecado genera una insensibilidad en nuestros corazones, a tal grado que no podremos distinguir qué es pecado o qué no. En la petición de las tribus de Gad y Rubén ante Moisés, se deja ver claramente los riesgos que existen cuando se busca el bienestar personal por sobre la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que todo el pueblo de Israel, el ejército de todas las tribus, puedan ir a la guerra, ¿no? Puedan conquistar el territorio. ¿Qué es lo que estaba pasando con la tribu de Gad y Rubén? Ellos estaban adelantando y ya querían, digámoslo así, habitar en el territorio conquistado, y se estaban exponiendo, se estaban buscando su bienestar personal, que tal vez ellos podrían justificar en sus mentes. Bueno, estamos pensando en nuestras familias, estamos pensando en la seguridad de nuestros hijos. Podrían justificar en sus mentes. Nada, eso era malo, pero al pensar solamente en ellos y no pensar en lo que Dios quería, estaban corriendo el riesgo de exponerse a tres peligros. Y esos peligros están allí, o tres riesgos, en la separata. El primero es el egoísmo, el segundo es la insensibilidad por el prójimo, y el tercero es olvidar lo que es pecado, ¿no? Entonces, en cuanto al egoísmo, vemos allí, se nos menciona del versículo 1 al versículo 5, para que lo podamos leer. Por causa de tiempo, les animo a que puedan ustedes leerlo con mayor detenimiento, pero vamos a leer lo que dice esa separata. Dice: vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado, ¿verdad? Es muy fácil ser seducido por nuestros sentidos para tener una mirada en nosotros mismos. Recordamos también lo que le pasó a Lot con Abraham, ¿verdad? Cuando ya su ganado, sus animales aumentaron, y ya la tierra no era suficiente para ambos, como finalmente ellos se separan, pero Abraham le da la opción a Lot de poder elegir a dónde ir, y Lot vio el territorio, un territorio fructífero, muy bueno, pero que estaba cerca a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y él no advirtió el peligro, y finalmente se dejó llevar por sus ojos, por sus sentidos, y escogió ese territorio, y Abraham se fue por otro lado. Pero a medida que Lot empezó a acercarse, se acercó sin darse cuenta más y más al peligro que era la tierra de Sodoma y Gomorra, y sabemos cómo acabó la historia. Entonces, algo parecido sucede con estos tribus de Rubén y Gad, que ellos se dejan seducir por sus sentidos, una mirada externa del territorio, ¿no? Y empiezan de repente a decir, yo queremos estar aquí, y se olvidan de sus hermanos, ¿no? Las tribus de Gad y Rubén sabían muy bien las indicaciones de parte de Dios de cruzar el río Jordán y tomar la tierra prometida. Sin embargo, optaron por establecerse en un área que no correspondía al lugar asignado por Dios, porque vieron y les pareció un lugar adecuado para suplir su necesidad, la cual era alimentar a su inmensa muchedumbre de ganado. Qué importante, a veces podemos tomar decisiones en nuestras vidas de ir a determinados lugares de repente, y no está mal, de repente un viaje, de repente sea una oportunidad de ir a otro país. Esas cosas no están mal, no necesariamente, no es que no sea voluntad de Dios, de repente se abre la oportunidad para poder estudiar fuera del país, o de repente ir con la familia para poder mejorar, pero debemos recordar siempre cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, debemos buscar la dirección de Dios para que el Señor nos guíe. Si es su voluntad, Él va a abrir las puertas, y recordar
que finalmente el propósito del Señor es que donde vayamos seamos de bendición y podamos dar testimonio de Él por encima de lo material. Debemos ser muy cuidadosos al momento de elegir y no tomar decisiones simplemente pensando en el bienestar personal, sino pensando en la voluntad de Dios. Se hace importante la llenura del Espíritu Santo, como dice ahí en la separata, ¿no? En Efesios 5:18, para que no sigamos nuestros sentidos, que nos llevarán hacia una vida que busca su propia satisfacción, lejos de hacer la voluntad de Dios. Pero es importante que nosotros podamos mantenernos en una comunión con Dios, porque es muy fácil dejarnos llevar por nuestro corazón, dejarnos llevar por nuestros sentidos, donde, como lo hace el mundo se deja llevar simplemente por sus deseos, fuera de la voluntad, obviamente deseos que no tienen que ver con Dios, deseos egoístas, deseos egocéntricos, centrados en ello, nosotros, en el hombre mismo, sin sin considerar, obviamente porque no tienen sus vidas, pero nosotros como creyentes debemos buscar la dirección de Dios para lo que Él quiere que hagamos. Debemos considerar que más allá de lo que pueda parecer bonito, qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mí, dónde Dios quiere que yo vaya, dónde Dios quiere que yo sirva, dónde Dios quiere que yo crezca, Dios quiere que yo me desarrolle en mi vida cristiana. Debemos considerar a Dios. ¿Qué profesión voy a tener? ¿No? ¿Dónde voy a trabajar? Debemos considerar la voluntad de Dios y poniéndolo a Dios como centro, Él va a ordenar todo y nos va a bendecir conforme a su voluntad. Entonces, el primer riesgo es el egoísmo. Podemos dejar de pensar en Dios, en su voluntad y pensar solamente en los intereses. Dejamos de pensar en el bienestar de la iglesia del Señor, en lo que el Señor quiere para su iglesia y solamente pensamos en nosotros y nos desviamos de la voluntad del Señor. Corremos ese riesgo. El segundo riesgo es la insensibilidad por el prójimo. Versículos 17. Una vida que se enfoca en sí mismo olvida o menosprecia el impacto que pueden tener sus decisiones en los demás. Cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos en nosotros mismos, podemos olvidarnos de que las decisiones que podemos tomar pueden también eh, tener consecuencias y un impacto en la vida de nuestro prójimo, en la vida de nuestros hermanos en la fe inclusive. Cuando tenemos más tiempo en la fe o cuando tenemos un liderazgo, las decisiones que tomamos pueden afectar también la vida espiritual de otros hermanos menores, porque somos testimonio. Tenemos que considerar que nuestras vidas no están solamente para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios y buscamos también el no ser de tropiezo para nuestros hermanos. El que las tribus de Gad y Rubén no cruzaran el río Jordán, dice la lectura, continúo con la lectura, ¿no? Que las tribus de Gad y Rubén no cruzaran el río Jordán con sus hermanos, ponía en peligro toda la campaña de conquista de la tierra de Canaán. Claro, o sea, obviamente, cuando las tribus de Rubén y Gad, si ellos no cruzaban con todo el ejército de las demás tribus, había menos ejército, entonces había un riesgo, ¿no?, en que no se pudiera lograr la conquista de toda la tierra. Sabemos que finalmente Dios se las iba a dar, pero Dios iba a utilizar a su pueblo. Si Gad y Rubén decidían no cruzar, había el riesgo de ser menos hombres para la guerra, generando el desánimo, y en consecuencia podrían decidir no cruzar. Todo esto es extraído de las dos preguntas que Moisés expresa en los versículos 6 y 7, ¿no? ¿Verdad? Cuando él dice, ¿por qué? En el versículo 6 dice 7, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Jehová? Obviamente, al ellos quedarse y de repente no ir, con ellos iban a producir desánimo, iban a producir de repente una desazón, y finalmente tal vez ya no iban a querer cruzar las demás tribus, ¿verdad? Entonces era importante que los descendientes de Rubén y Gad, estas tribus, puedan no solamente pensar en ellos, sino también en sus demás hermanos. Pero cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, nos insensibilizamos y ya no pensamos en los demás, sino solamente en nosotros. Ese es un segundo riesgo que podemos correr. Es un segundo riesgo. Debemos considerar que nuestras decisiones como hijos de Dios, nuestras acciones, también pueden repercutir en los demás hermanos en la fe. Y podemos ser de desánimo, podríamos ser de tropiezo, y eso no es la voluntad del Señor.
¿verdad? No debemos ser tropiezo, no debemos ser de desánimo, sino más bien debemos ser hermanos que animemos, que nuestra intención sea que otros puedan crecer, puedan desarrollarse en su fe, que puedan ser animados por nuestras vidas a poder crecer y buscar la voluntad de Dios y también servir al Señor. Segundo riesgo, ¿verdad? El tercer riesgo que vemos aquí en la separata es olvidar lo que es pecado. Versículo 8 dice: así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Y aquí Moisés les recuerda este evento anterior en el pasado, ¿no? Cuando sus padres habían también estado a punto de cruzar a la tierra prometida y que finalmente estos espías que regresaron, con excepción de Caleb y Josué, desanimaron a todos los demás al decirles que la tierra no se podía conquistar y los desanimaron. Su falta de fe la contagiaron a los demás, su inseguridad, su desconfianza en el Señor, la contagiaron. ¿No? Y es así, hermanos, cuando nosotros no confiamos en el Señor, dudamos de las promesas de Dios, pensamos solamente en nosotros mismos, no confiamos en que Dios nos pueda utilizar, todo eso puede ser de desánimo y también podemos transmitirlo a la nueva generación, a los hermanos que están con nosotros y en lugar de ser de ánimo podemos ser de tropiezo. Moisés les está haciendo recordar a los hijos de Israel, les hace recordar lo que sus padres habían hecho en el pasado y que ellos estaban corriendo el riesgo de cometer el mismo pecado. En el versículo, en esta última parte del tercer riesgo se menciona, ¿no? Así hicieron. Con estas palabras, Moisés empieza un relato que tiene la intención de hacer recordar a los hijos de Gad y Rubén cómo años atrás el pecado de desalentar al pueblo de Dios encendió la ira de Dios y tuvo graves consecuencias para los que generaron tal desaliento. La terrible consecuencia de buscar el bien personal por sobre la voluntad de Dios puede llegar a manifestarse a través de una insensibilidad tal que olvidemos lo que es pecado. Cristo, la antítesis del egoísmo. Cristo, hermanos, nos enseña todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Jesús no pensó en él. El Señor Jesucristo no pensó en él, sino pensó en nosotros, pensó en su pueblo, pensó en la salvación. Él se negó a sí mismo, en las palabras de Pablo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomó la condición de hombre y se hizo siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús no pensó en su bienestar personal, sino Él vino y dio su vida por nosotros en la cruz, porque Él tenía la mirada puesta en la salvación, en dar la gloria a su Padre, y en también la salvación, como dice el autor de Hebreos, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Tuvo en poco el dolor, la vergüenza de la cruz, y tuvo por mayor satisfacción lo que iba a venir después, que era la salvación de todos nosotros, de su pueblo, de los escogidos del Señor. Vemos ahí Cristo en la antítesis del egoísmo. ¿Qué significa eso? Que Él nos enseña todo lo contrario al egoísmo. Él es todo lo contrario al egoísmo, porque Él no solamente piensa en Él mismo, no piensa en Él mismo, sino Él da su vida por nosotros para glorificar al Padre, para glorificar a Dios y también para salvarnos a nosotros. Las tribus de Gad y Rubén se establecieron, dice ahí el texto en la lectura, en Jazer y Galat, pero cruzaron a pelear junto a sus hermanos. Finalmente se ve que Gad y Rubén se comprometen. Si bien se van a quedar en la tierra de Jazer y Galat, cruzan con sus hermanos y prometen que van a ayudarles y que no van a regresar a territorio hasta que también las demás tribus se establezcan en sus territorios. Vemos ahí, se menciona en Mateo 20:28, señala que nuestra demanda de ser esclavos de nuestros hermanos debe ser, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, quien manifiesta solemnemente todo lo que debemos ser en contraposición a la búsqueda del bien personal.
teniendo la mirada fija en cumplir la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, cuando le habla a sus discípulos, les dice, ¿no? Que ellos deben ser siervos, que ellos deben servir a sus hermanos, que ellos deben estar dispuestos a servir. Y él se pone como ejemplo mayor, obviamente, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús no vino para ser servido, sino para dar su vida, para servir y dar su vida para beneficio nuestro. El Señor Jesucristo con su vida nos enseña todo lo contrario a la búsqueda de bienestar personal, porque Él deja su trono, deja sus privilegios que tenía y viene como un hombre a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, porque ese era el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y en la misma manera, nosotros como hijos de Dios, discípulos de Cristo, somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a buscar la voluntad del Señor, no buscando nuestro propio beneficio, sino la voluntad de Dios. Y en esa búsqueda, hermanos, seremos bendecidos. En esa búsqueda, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Sus promesas son verdaderas, ¿verdad? Y Él no se olvida de sus hijos. El texto dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Vemos ahí la entrega total del Señor Jesucristo poco antes de ir a la cruz, dando su vida, disponiendo su corazón a morir por nosotros. En esa lucha, obviamente como hombre, sabiendo lo que venía, pero él estando dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, que era que tome esa copa, que tenía que ver con la ira de Dios por el pecado, la cual iba a caer sobre él en la cruz, para que nosotros podamos ser reconciliados con el Señor. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos todos examinar nuestros corazones y que el Señor nos conceda poder poner en obra su palabra. Un abrazo a cada una, a cada uno. Dios les bendiga, hermanos.